amigos, un placer saludarles. Soy el profesor Carlos Cuevas, soy profesor de lenguaje y filosofía, como también el cofundador de RUPU, Inteligencia Artificial Ayudando a la Educación. En particular, en esta introducción de las clases de matemáticas, te voy a presentar al profesor Rafael, quien te va a acompañar durante todas las sesiones y te va a ayudar para que tú mejores tu rendimiento de una forma extraordinaria. Y quiero comentarte que quiero que veas la matemática no como algo aburrido, como muchos les genera esa sensación, sino que lo veas como algo que te puede generar cosas prácticas o tiene mucha importancia en la vida práctica. Como por ejemplo, imagínate la importancia de las matemáticas en Fortnite, por ejemplo, o en los videojuegos en general. ¿Cómo son de importantes las matemáticas para que tú tengas más dinero en el bolsillo? Pueden decir otros. Es decir, la matemática tiene un efecto práctico muy importante para tu vida de aquí en adelante, pero también tiene un halo misterioso. No sé si tú conoces la teoría de Max Tegmark, que es uno de los físicos que a mí más me gustan y matemático también, que dice algo maravilloso. Dice que el universo es matemático, que nosotros somos números, no que nosotros o que la realidad se puede explicar con los números, sino que nosotros somos simplemente números, en donde podríamos revisar más abajo de los átomos que nosotros estamos compuestos de números. Al igual que los colores, ¿cierto? Que uno, si lo puede ir desglosando, uno va a llegar a un código numérico. Así plantea este físico matemático la importancia que tienen los números en nuestro universo, quizás mucho más de ellos. Pero todas estas curiosidades que nosotros vamos a ir mezclando con ejercicios prácticos va a estar a cargo de tu profesor Rafael, un excelente y brillante profesor de matemática que te va a acompañar en RUPU durante todas las clases. Ha sido un placer introducirte al profesor Rafael y espero sea una excelente clase de matemática para ti. Un gran abrazo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rafael y como el profe Carlos te contaba, yo voy a ser tu profesor de matemáticas aquí en RUPU, así que va a ser un verdadero placer ayudarte a desarrollar tu máximo potencial en matemática, junto con la ayuda que nos ofrece RUPU. ¿Qué vamos a ver en esta primera clase? Vamos a ver algo nuevo. ¿Por qué decimos algo nuevo? Porque este proceso de admisión 2021 por primera vez va a contar con esta prueba de transición de matemáticas, para la que seguramente tú quieres estar lo mejor preparado posible. Y aquí en RUPU te vamos a ayudar. Vamos a ver este tema en dos clases. La primera clase, que es esta, va a abarcar lo siguiente. El objetivo, por supuesto, es ver cómo es la nueva prueba. Ver las habilidades en matemática que se van a medir. Como es una prueba nueva, con respecto a la anterior, ver qué se va y qué se queda. Y de los 4 ejes temáticos que incluye esta prueba, vamos a ver en esta primera clase el primero. La primera unidad, lo que entra en números. En la segunda unidad, la segunda clase, vamos a ver los otros 3 ejes temáticos. Por lo tanto, comencemos. ¿Qué se evalúa en esta prueba de transición de matemáticas? En teoría, las bases curriculares de séptimo básico a segundo medio, el ajuste curricular de tercero medio y la intersección de las bases de cuarto medio. Esto se evalúa en teoría. En la práctica, ¿qué se evalúa? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver qué significan estos 3 puntos. Cantidad de preguntas. Buen dato. Buena noticia. Menos preguntas. 65 preguntas en total versus las 80 preguntas que traía la PSU. De estas 65 preguntas van a ser 60 válidas, 60 preguntas que influyen en el puntaje y 5 experimentales. 5 preguntas que no influyen en el puntaje, pero que siempre las pone el DEMRE en las pruebas para poder ir sacando conclusiones y mejoras para las pruebas futuras. ¿Cómo se van a distribuir estas
preguntas con respecto a los temas y a las habilidades que se van a medir. Bueno, un 17% de las preguntas tienen que ver con este primer eje temático que vamos a ver en esta clase, números. Un 36% de las preguntas, la mayor cantidad, tienen que ver con álgebra y funciones, un tema que vamos a ver en la segunda clase. Asimismo, geometría con un 25% y probabilidad y estadística con un 22%. ¿Qué hay de las habilidades? Entre paréntesis, el DEMRE tiene la meta de evaluar ejes y habilidades que sean transversales, que sean comunes a todos los estudiantes que estén rindiendo la prueba de transición. Por eso se están haciendo estos cambios. Así que el DEMRE asume que estos ejes temáticos y las habilidades que vamos a comentar ahora, tú las manejas. Aquí en RUPU también te vamos a ayudar a lograrlo. La habilidad de comprender, o sea, de poder interpretar qué es lo que se te está planteando. La habilidad de aplicar, de usar el conocimiento para resolver problemas. Y la habilidad de analizar, sintetizar y evaluar. En otras palabras, ser capaz de sacar conclusiones correctas. De estas tres habilidades, ¿cuál es la más importante en porcentaje, en ponderación? La de aplicar. Entre un 40 y 50% de las preguntas van a evaluar tu capacidad de aplicar. Las otras capacidades en un porcentaje un poco menor. ¿Cuánto tiempo dispondrás para responder la prueba? 2 horas con 20 minutos. Es verdad, es un poquito menos que lo que tenías en la PSU, que eran 2 horas con 40 minutos, pero son menos preguntas, son 65. Así que en promedio vas a tener 2 minutos con 1 segundo por pregunta. ¿Por qué es tan importante este dato? Porque cuando nos preparemos juntos para tu prueba, cuando ensayes, cuando hagas ejercicios tipo prueba de transición, vas a tener que ponerte esta meta, ser capaz de responderlos en un máximo de, redondeando, 2 minutos. Si respondes en un máximo de 2 minutos, acá en RUPU queremos ayudarte también a lograr esa capacidad, entonces el día que rindas la prueba vas a estar tranquilo o tranquila con esto de el tiempo. Profundicemos un poquito más en las habilidades que se van a medir. Resolver problemas. Solucionar problemas sin que te entreguen los pasos a seguir. Necesitas conocimiento, pero debes interpretarlos para llevarlo a la práctica. Te vamos a ayudar con esta habilidad de resolver problemas. ¿Con qué más? Modelar. Como bien dijo el profe Carlos en la introducción, prácticamente todo lo que vemos en la vida diaria se puede modelar a través de las matemáticas. O sea, recrear situaciones del mundo con tablas, gráficos, diagramas, metáforas, expresiones matemáticas, etc. También representar, usar, entender, comparar o ajustar modelos matemáticos que capturen la vida diaria. Argumentar, evaluar procedimientos, deducciones y estrategias de soluciones y entender su lógica. Estas son las habilidades que te vamos a ayudar a potenciar, a desarrollar aquí en RUPU. Vamos ahora al temario. Dijimos que el primero de los 4 ejes temáticos en detalle lo vamos a ver en esta primera clase. Los otros 3 en la segunda unidad, en la segunda clase. Primero, comparemos. En la PSU teníamos números, álgebra, geometrías, datos y azar. En la prueba de transición tenemos números, álgebra y funciones, geometría, probabilidad y estadísticas. Ahí hay un cambio. Esta parte, esta diapositiva tiene un error, así que por favor omitir estos segunditos. Entonces, ¿qué se fue y qué siguió? Entra este contenido de porcentajes. Sale de la PSU, ya no pasa a la prueba de transición. Lo siguiente: números complejos, composición de funciones, función exponencial, logarítmica y raíz cuadrada como función, circunferencia, geometría analítica 3D, volúmenes y áreas de cuerpos geométricos, variable aleatorio continua y variable aleatorio discreta.
esto ya no entra. Vamos al detalle. Primer tema, números. Unidades temáticas que abarca tres unidades temáticas. Primera, conjuntos numéricos, enteros, racionales y reales. ¿De qué se trata? Operaciones y orden dentro de estos conjuntos numéricos y por supuesto problemas que resolver. Segunda unidad temática dentro de este eje de los números, porcentaje. Concepto y cálculo de porcentaje y problemas que involucren el uso y la aplicación de porcentajes. Tercera unidad temática dentro de este primer eje de los números, potencias, raíces enésimas y logaritmos. Estos tres tópicos que están muy relacionados. Se van a ver cada uno, propiedades de las potencias de base racional y exponente racional, descomposición y propiedades de las raíces enésimas y concepto y propiedades de los logaritmos, por supuesto la relación que hay entre los tres y problemas que involucren a uno o más de uno de estos tres tópicos que forman la unidad temática de potencias, raíces enésimas y logaritmos. Tenemos claro de qué se trata la prueba, qué es lo que quiere medir, cuánto tiempo tenemos, cuántas preguntas vas a tener que responder. Tenemos claro los temas en detalle, la primera parte de los números. Así que para ir concluyendo esta primera clase veamos algunos consejos, algunos tips. El primero, comprensión de lectura. Suena como a lenguaje, ¿cierto? Pero es sumamente importante para la prueba de transición de matemáticas. Que vayas desarrollando y mejorando esta capacidad de comprensión de lectura. Te invito a que veamos un ejemplo, un ejercicio de ejemplo que ilustra lo importante, lo clave que es la comprensión de lectura para poder enfrentar y resolver correctamente una pregunta. Y, entre paréntesis, mientras menos tiempo te cueste comprender una pregunta, menos tiempo vas a invertir en ella y más tiempo vas a tener para desarrollar las demás preguntas de tu prueba de transición. Veamos el ejemplo. Dice así, de este eje temático de los números. Si a la suma de dos números racionales distintos de 0 se le suma la unidad, entonces el resultado es 0. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? 1. Si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. 2. Al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. 3. La resta de los números es distinta de 0. ¿Qué necesitas para resolver este problema? Claro, necesitas conocimientos básicos y no tan básicos de matemática, pero también necesitas comprender bien qué es lo que se te está preguntando. Por ejemplo, dice ahí dos números. Ya, pero dos números ¿de qué tipo? ¿De qué conjunto? Dos números racionales. Quizás si te concentraras solamente en números enteros, tu respuesta no sería correcta. Ojo con eso, números racionales. Son distintos de 0. Si se le suma la unidad, entonces el resultado es 0. Eso quiere decir que al sumarlos, el resultado es menos 1 más la unidad te da 0. Vamos comprendiendo lo que se nos está planteando. ¿Qué más? ¿Estos dos números tienen que ser distintos? ¿Pueden ser iguales? En ninguna parte de la pregunta dice que estos dos números sean distintos entre sí. La clave para responder bien esta pregunta es la comprensión de lectura. Eso es lo primero. Comprendiendo bien lo que se te está planteando, vas a poder enfrentar la pregunta, evaluar las opciones que te dan y llegar a la respuesta correcta. ¿Qué es? Si quieres, pon pausa, resuelve el ejercicio y comprueba si es que llegaste a la respuesta correcta, que es la E, ninguna de ellas. Todo esto era para ejemplificar esto, el primer consejo, comprensión de lectura. Segundo consejo, segundo tip, estudia todos los días.
Quizás lo has escuchado muchas veces, pero por algo es. Estudia todos los días. Para que comprendas lo importante que es, compáralo con una serie de Netflix. Si estás viendo una serie de Netflix y te pierdes un capítulo, ¿vas a poder continuar con el hilo de la serie? ¿Vas a poder avanzar de una buena forma? No. Lo mismo pasa con las matemáticas. Estudia todos los días para que puedas ir avanzando de buena manera, de manera continua. Por supuesto, no te pierdas nuestras clases. Eso sería aún más parecido a perderse un capítulo de una serie. Si te pierdes una clase, vas a quedar colgado. Así que no te las pierdas. Y eso nos lleva al tercer tip, al tercer consejo. Suscríbete y sigue aprendiendo. Sí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés atento, para que estés atenta a las clases que van apareciendo y puedas seguir aprendiendo. En la segunda clase entonces vamos a ver qué entra en los otros 3 ejes temáticos de la prueba de transición de matemáticas. Así que te esperamos. Suscríbete, búscanos en las redes sociales, danos tu aprobación, danos un like, síguenos y te esperamos entonces en una segunda clase de la prueba de transición de matemáticas aquí en RUPU.